2026 está poniendo a prueba incluso a los inversores más experimentados. Volatilidad, inteligencia artificial disparando valoraciones y poniendo en entredicho sectores como el software, dudas en el crédito privado y un conflicto geopolítico que podría cambiarlo todo. Eso sí, no afecta a todos los sectores por igual y ahí está la clave. Y vamos a analizar en profundidad la carta trimestral del primer trimestre de Oros para entender qué está pasando realmente en los mercados y, lo más importante, cómo se están posicionando desde la gestora para sacar ventaja en este entorno. Porque la gran pregunta no es si hay incertidumbre, es si tú sabes qué hacer con ella. Y para ello me acompaña Javier Ruiz, director de inversiones de Oros. Javier, ¿qué tal estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Pues nada, un placer estar otro trimestre contigo para desgranar un poco lo que hemos comentado en esta carta trimestral. Muy interesante, por cierto, la carta porque hay muchas claves que hay que desgranar precisamente. Y este arranque de 2026 es verdad que ha sido como un auténtico campo de minas para los inversores, Javier. Ha habido de todo absolutamente. Desde vuestra visión en Oros, ¿qué hay realmente detrás de toda esta volatilidad que hemos vivido y a qué factores, sobre todo, atribuís desde Oros este movimiento? Pues sí, como comentas Laura, otro inicio de año de mucha volatilidad, porque vuelve a recordar un poco a los pasados ejercicios, con lo cual viene a ser ya la norma, ¿no? Tener que convivir con estos inicios de año. Y efectivamente hemos visto pues mucho movimiento en los activos cotizados, tanto en la renta variable, con caídas que llegaron a ser incluso, vamos a decir, relativamente importantes en la bolsa de Estados Unidos especialmente, aunque luego se recuperó en la parte final de marzo, y también en la renta fija, donde los miedos a la inflación pues se están consolidando niveles de rentabilidad en la deuda de Estados Unidos y de países como Francia y Japón, pues en niveles no vistos en muchísimo tiempo, e incluso los metales preciosos, que llevaban un comportamiento extraordinario en los últimos tiempos, pues también iniciaron el año con correcciones bastante importantes. Y al final, es verdad que en el conjunto, si uno mira los índices, no ha habido grandísimas caídas tampoco, pero si ya nos metemos un poco a separar el grano de la paja, pues vemos en el caso de la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, cómo hay sectores como el petróleo y el gas, por motivos que obviamente comentaremos después, que han tenido un comportamiento muy, muy bueno, y otros sectores, como puede ser especialmente el software o la financiación al consumo, pues han vivido en su conjunto caídas de hasta el 20% en el primer trimestre de este año por distintos factores que nos han acompañado en este primer trimestre. Y en concreto, nosotros achacamos a tres motivos, tres causas que explican estos grandes vaivenes. Por un lado, de nuevo, el impacto del despliegue de la inteligencia artificial, que está teniendo especialmente las compañías de software, un impacto, valga la redundancia, bastante relevante. También en el sector del crédito privado estamos viendo un tensionamiento que quizá esto se escapa más al público generalista, pero que puede ser el más preocupante a largo plazo si la situación se enquista. Y por último, por supuesto, lo que todos seguimos mucho más por las noticias, pues la triste guerra en Irán y, por supuesto, pues esos cuellos de botella que está generando en el sector energético y que también desencadena incertidumbre y muchos movimientos en los mercados. Y bueno, al final la clave de todo esto, lo que tratamos de hacer nosotros en Oros, es ver un poco qué expectativas está descontando el mercado en cada uno de estos sectores que se están viendo más o menos afectados, y en función de eso, pues ver si podemos aprovechar las distintas oportunidades que van surgiendo. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de esos factores para entenderlo bien. Vamos a empezar por el primero que me has dicho, que es la inteligencia artificial y ese adiós del software, ¿no? Como dices en la carta, Javier, susto o muerte, prácticamente lo que casi hemos vivido. ¿De dónde viene este boom? ¿Cómo ha afectado? Y lo que más me interesa es cómo lo estáis también aprovechando desde Oros. Sí, al final, como todos sabemos, por los últimos 3 años aproximadamente se está produciendo una revolución tecnológica muy clara con el despliegue de la inteligencia artificial. Y pues de manera especialmente inicial, los primeros 2 años, 2 años y medio, parece que los mercados descontaban especialmente todo lo bueno que la inteligencia artificial podría traer a las distintas economías y muy especialmente a la de Estados Unidos, que es donde están las grandes compañías tecnológicas que pueden verse obviamente más beneficiadas a priori de esta dinámica de la inteligencia artificial. El problema es que estamos entrando ahora en una segunda fase, podemos decir, en la que el mercado empieza a cuestionarse las segundas derivadas, las terceras derivadas de este despliegue de la inteligencia artificial, y especialmente
con los lanzamientos más recientes de Anthropic, con su modelo cloud y sus distintas versiones, y cómo están o pueden impactar a determinadas compañías, especialmente de software, donde a priori pues, las barreras de entrada que podían tener esos negocios o las necesidades de personas o los beneficios que podían generar, pues ahora se ven en entredicho. Y es un poco la incertidumbre que está generando este despliegue, porque nadie tiene claro qué impacto puede tener, pues es lo que está generando estos grandes vaivenes en el sector del software o compañías que de alguna manera pues pueden verse afectadas. Me vienen a la cabeza compañías proveedoras de datos financieros que en el primer trimestre de año en Estados Unidos tuvieron caídas de hasta el 30-35%, compañías también de servicios inmobiliarios, curiosamente, de servicios financieros, compañías, por supuesto, de software en la nube, como puede ser un Salesforce, un HubSpot, también ha sufrido mucho en bolsa en este inicio de trimestre, o compañías que para nosotros no se ven afectadas y, de hecho, como comentaremos después, si quieres, en los movimientos de la cartera, pues nos va a generar una oportunidad de inversión, como puede ser en las agencias de viaje online tipo Booking, donde también se produce un tensionamiento o una incertidumbre asociada a este despliegue masivo de la inteligencia artificial. Y bueno, pues de nuevo hay situaciones en las que las expectativas pueden tener más razón, donde no estamos tan cómodos y por eso nosotros no hemos terminado de ver oportunidades claras, y otros casos, como sucede con Booking, si entendemos que la caída no está justificada, ha llegado a ser del 35%, y una compañía en la que estuvimos invertidos hace muchos años con grandes rentabilidades, en la que desinvertimos, si no recuerdo mal, en 2019, y 7 años después, gracias a este sentimiento negativo extremo, ha vuelto a surgir la oportunidad y la hemos aprovechado. Al final esa es un poco la clave, tratar de ver qué descuenta el mercado, si se han pasado de frenada con el sentimiento negativo o lo contrario, si hay un exceso de optimismo, y ajustar nosotros la cartera en base a eso. Vamos a ir viendo esos factores. Luego, por supuesto, al final te preguntaré qué es lo que todos queremos saber, ¿no? Esos cambios que habéis hecho y sobre todo el por qué, ¿no? Para poder entenderlo. Pero vamos a ir a la parte del terremoto del capital privado, que lo has dicho tú antes y fíjate, es uno de los movimientos, de las cosas que están por detrás, que hacen ruido, que más incertidumbre veo que está generando, a pesar de que no se hable en exceso de ello. Todo saltó con esa decisión, además lo explicas, Javier, en la carta de Buol, de fusionar 2 de sus productos. Lo que pasa es que uno de los problemas que tenían era la liquidez, sobre todo en uno de ellos, porque era un producto ilíquido, no cotizado. Entonces, quiero entender exactamente qué está ocurriendo realmente ahí para que cualquiera lo podamos entender y qué estáis haciendo también desde Oros en este contexto de mercado. Voy a tratar de explicarlo de manera más sencilla y quien quiera profundizar pues tiene la carta donde me explayo un poco más. Pero al final la idea o lo que uno tiene que entender es que especialmente desde 2008, 2009, 2010, con la gran crisis financiera de aquellos años, que ya ha llovido un poco desde entonces, pues los distintos cambios que se produjeron en el sector bancario a nivel regulatorio o los niveles de tipos de interés muy bajos durante muchos años hicieron que creciera una alternativa de financiación al sector bancario tradicional, que es lo que se conoce más técnicamente como shadow banking o banca en la sombra, que no es otra cosa que canalizar esa financiación por vías diferentes al sector bancario. Y posiblemente el sector que más se ha beneficiado pues, los últimos 15, 20 años de esta dinámica es el que se conoce como crédito privado, que es financiación que realizan vehículos de inversión a empresas no cotizadas. Y muchas veces, y esto es muy relevante, a compañías no cotizadas que están también de alguna manera vinculadas a movimientos de private equity. Muchas veces los vehículos de crédito privado financian operaciones que realizan los grandes fondos de private equity, que son fondos de inversión también, que invierten en compañías no cotizadas. Por lo tanto, son dinámicas que se están viviendo fuera de los mercados cotizados y eso hace un poco que al público más generalista pues, se le pueda estar escapando lo que está sucediendo aquí. Como digo, vientos muy favorables los últimos 15 años que han permitido que los activos bajo gestión de las grandes gestoras de crédito privado, que muchas veces son las mismas que las de private equity, pues un Blackstone, un KKR, un Apollo, han visto crecer sus activos de esta estrategia de crédito privado de manera no exponencial, pero de manera obviamente muy espectacular y ofreciendo rentabilidades, al menos sobre el papel, y los últimos años desde luego han sido ciertas, a sus inversores. De ahí que muchos inversores institucionales que quizá
e incluso por regulación querían evitar activos volátiles, han usado su balance para invertir en estos productos, como pueden ser las grandes aseguradoras, como pueden ser los fondos soberanos y otros grandes vehículos institucionales, con lo cual una bola de nieve que ha ido retroalimentándose todos estos años en los que parecía que todo iba muy bien en esta industria de financiación a compañías no cotizadas. Lo que sucede es que el año pasado, como comentabas, una gestora que surge a raíz de distintas fusiones en el año 2020-2021, que se llama Blueall, pues empezó a ser noticia porque tiene una gran exposición vía sus vehículos de financiación privada a compañías de software. Estábamos hablando antes de cómo la inteligencia artificial está afectando negativamente al sector del software y claro, eso pasa igual con las cotizadas como con las no cotizadas, incluso posiblemente más en las no cotizadas por ser compañías más pequeñas o compañías con modelos de negocio menos contrastados. Entonces, vehículos de financiación con mucha exposición a este sector generó mucho ruido. Además, dentro del crédito privado, tampoco quiero complicarlo mucho, hay distintos segmentos y quizá el de más riesgo es el que se llama Direct Lending, que es la financiación directa, y Blueall, además de software, está más especializada en ese tipo de financiación, que ha sido un más a más. Total, que surgen las típicas dudas, típica incertidumbre sobre si estos vehículos, cuando lleguen a vencimiento, van a poder generar las rentabilidades que prometían o al menos devolver el dinero a sus inversores y claro, aquí te encuentras con una dinámica que no hemos comentado dentro de este tipo de vehículos y es que al ser vehículos que invierten en compañías no cotizadas no te pueden devolver tu dinero de un día para otro como se puede hacer un fondo de inversión más tradicional como los que tenemos en Oros que invierten en compañías cotizadas, ¿no? Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es la naturaleza de estos productos y generalmente esta financiación a compañías que hacen estos vehículos suelen tener vencimientos de 5, 6, 7 años, por lo cual habitualmente no vas a poder recuperar tu inversión con la rentabilidad que sea hasta que pase ese plazo. Con la salvedad de que para hacerlo más atractivo, muchos de estos vehículos, incluyendo los de Blueall, pues ofrecen ventanas de liquidez habitualmente trimestrales por hasta, depende de cada producto, un 5% del valor total de los activos que tienen cartera. ¿Qué sucedió? Pues que toda esta incertidumbre, además de los movimientos que comentabas de esos dos productos, que tampoco voy a detallarlo porque es un poco más técnico, pero toda esa incertidumbre hizo que los inversores se pusieran nerviosos y dijeran, bueno, voy a recuperar al menos parte de mi inversión, pero como está topado a ese 5%, no pudieron recuperar todo lo que solicitaban, algo que nunca había pasado porque nunca había surgido esta necesidad, y entonces tuvieron que limitar los reembolsos. Y esa limitación ha generado incertidumbre, típico efecto dominó del sector financiero sobre el sector y otras gestoras, ya incluso las más grandes, pues, están haciendo exactamente lo mismo porque hay una oleada de petición de reembolsos muy importante y como esas ventanas de liquidez están limitadas, pues es lo que hay, ¿no? En muchos casos, con el propio balance, estas gestoras están por ahora devolviendo ese dinero que solicitan los inversores para, digamos, tratarles bien y que no se asusten, pero claro, ¿hasta qué nivel eso es sostenible? Entonces tenemos una crisis de liquidez muy clara porque has prometido que puedes devolver un dinero que está invertido a largo plazo, el clásico descalce de plazos que también incurren habitualmente los bancos, pues bueno, en el crédito privado o el private equity también, si das esa ventana de liquidez, este problema puede sucederte y aquí la gran duda es si es un problema solo de liquidez o también de solvencia. Si esos préstamos a estas compañías de software especialmente son más problemáticos de lo que estaban diciendo. Son compañías al final muchas veces endeudadas o muy endeudadas que no generan caja hoy bajo la promesa de que dentro de un tiempo la generarán porque los negocios iban a ir muy bien. Pero claro, si ahora hay dudas sobre cómo pueden ir estas compañías de software por todo el despliegue de la inteligencia artificial, ya puede que no sea un problema de liquidez, y sí de solvencia. Y aquí, claro, ¿qué consecuencias o derivadas de segundo, tercer y cuarto orden puede tener eso cuando gran parte de la financiación a las empresas, al tejido empresarial, especialmente en Estados Unidos de los últimos tiempos, ha dependido de estos vehículos? ¿Qué va a suceder con esas grandes aseguradoras, esos fondos soberanos que han invertido en estos productos con su balance? ¿Seguirán demandando estos productos a futuro? Entonces podemos entrar ahí en una dinámica un poquito compleja
y eso es lo que nos puede preocupar un poco más. Por eso de los 3 factores que mencionamos al principio, si llega a derivar en un problema de solvencia, es el que sobre el papel nos puede preocupar más. De nuevo, por nuestro lado, hemos tratado de ver si se originan oportunidades con este sentimiento negativo extremo. Y es verdad que en las grandes gestoras tipo KKR, que fuimos accionistas hace años, u otras entidades, todavía no vemos margen de seguridad suficiente. Entonces, hemos mirado otro perfil de compañía de este tipo de sector que no esté vinculado al crédito privado, como puede ser la gestora francesa Antin, especializada en inversión en infraestructuras, y hemos aprovechado esta dinámica, más otros motivos inherentes a la compañía en los últimos años, para construir aquí, por ejemplo, una posición. Bueno, quien quiera profundizar un poquito más en este tema, en la carta lo tiene totalmente explicado Javier, así que también os animo, ¿no?, a ir a leer esa carta para poder entenderlo todavía un poquito mejor. Y nos queda ese tercer factor, que yo creo que es el que todos conocemos, que es el conflicto bélico en Irán, que ha vuelto a poner, es verdad, que ese factor geopolítico, ¿no?, en el centro del tablero, y ha puesto en evidencia también ese riesgo de depender del suministro de petróleo de determinadas áreas geográficas. ¿Qué consecuencias reales está teniendo, Javier, esta terrible situación en los mercados? Al final nosotros, siempre lo hemos dicho, en factores geopolíticos somos más reactivos que otra cosa, porque es muy complicado anticipar qué puede suceder. No podemos meternos en la cabeza de los políticos, ni mucho menos, y en las terceras, cuartas, quintas derivadas que siempre surgen cuando alguien se mueve, ¿no? Entonces, lo que hacemos es analizar qué está desencadenando en los mercados especialmente este triste conflicto, y lo que vemos es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Que al final, hasta ahora, por el estrecho de Hormuz pasa 1/5 del petróleo mundial y claro, no está pasando, y eso está originando unos cuellos de botella brutales en el sector energético, además acrecentados pues, por daños a infraestructuras derivados de este conflicto, distintos bombardeos, que veremos cuánto tarda eso en recuperarse y cómo de dañado está. Entonces, es muy difícil predecir. Lo que estamos viendo es que el petróleo se está viendo más y más tensionado. Pongo el foco en el petróleo porque, bueno, al final es la materia prima más a priori relevante, donde se está poniendo más el foco, aunque es verdad que hay fertilizantes incluso están más expuestos que el petróleo a lo que está sucediendo en este estrecho de Hormuz, pero bueno, vamos a poner el foco en el petróleo. Y estamos viendo ahí cómo se mantiene los precios en los futuros en niveles hoy, por ejemplo, de más o menos $110 el barril en el caso del Brent. Y si nos vamos al petróleo físico, no al de los futuros, que es el que realmente se está comprando hoy por parte de las refinerías, pues comento en la carta cómo ha habido situaciones extremas en algunos países de Asia donde se ha llegado a pagar disparates absolutos por los barriles de petróleo, más de $200 el barril en países que son importadores, que no tienen nada de petróleo, entonces tienen que tragar con el precio que sea, y esa es la realidad del cuello de botella actual que estamos teniendo en este mercado. Esto obviamente está teniendo distintas consecuencias, y si ponemos el foco en el petróleo, posiblemente la más estructural, la de más largo plazo, es que las grandes petroleras no van a querer depender a futuro sobre este tipo de situaciones, no tanto de inversiones que dependan del Medio Oriente o que pasen por el estrecho de Hormuz, y eso posiblemente abra vías a invertir en nueva exploración en otras partes del mundo donde estaba todo más paralizado los últimos 10, 15 años, y donde nosotros, a través de una compañía de servicios petrolíferos que se llama TGS, que hace estudios de datos geofísicos de este tipo de yacimientos de nueva exploración y que está viviendo una recesión permanente porque no se está invirtiendo ahí, pues obviamente parece que se va a ver muy beneficiada de esta dinámica. Y mira, pues por ahí una segunda derivada que nos ha beneficiado es eso. TGS era nuestra principal posición en el fondo internacional, bueno, y sigue siéndolo, y ha vivido un gran repunte bursátil por esta dinámica que pensábamos que iba a pasar más pronto que tarde, pero que se ha acelerado por el conflicto en Irán. Por contra, compañías del sector industrial que también tenemos en cartera, como puede ser productor de vidrio Verallia, compañías relacionadas con el sector de la automoción, etcétera, obviamente el coste energético te perjudica si no tienes una cobertura, además de que al consumo a largo plazo puede afectar, etcétera, etcétera. Entonces, son dinámicas complejas que van variando según lo que dure todo este conflicto, y nosotros trataremos siempre, igual que con los 2 factores anteriores, de adaptarnos en la medida de lo posible, pero al final
muchas derivadas, mucha incertidumbre por estos tres focos y mucha volatilidad en todos los sectores, que era lo que tratábamos de plasmar un poco en la carta, ¿no? Que es algo con lo que, nos guste o no, tenemos que convivir como inversores. Bueno, hemos visto esos factores clave. Yo enseguida ya quiero pasar a que me cuentes también, aunque ya nos has dejado caer algunos de esos movimientos, pero qué habéis hecho desde Oros en ese primer trimestre. Pero antes, Javier, con todo este ruido que estamos hablando, con estos tres factores teniéndolos en cuenta, si tuvierais que enviar desde Oros un único mensaje claro a vuestros coinversores ahora mismo, ¿cuál sería? Pues seguramente lo que te acabo más o menos de comentar, ¿no? El peaje de la volatilidad. Nosotros pensamos que para invertir hace falta varios ingredientes, pero dos de ellos con los que tenemos que estar sí o sí son con el tiempo, es decir, la paciencia como inversores, dejar que el largo plazo haga su trabajo y no tratar nosotros de ganar todo rápido y pronto, y el peaje, por supuesto, de la volatilidad. Al final, el mercado no es una línea recta y por tanto, todo foco de incertidumbre, de nerviosismo, de sentimiento negativo va a generar movimientos bruscos y no tenemos que asustarnos ni tratar de adaptarnos continuamente a ello vendiendo en el peor momento o comprando en el peor momento, ¿no? Pues hay que confiar un poco en nuestro caso, pues en un equipo gestor con resultados contrastados de largo plazo que ha convivido con todos estos vaivenes los últimos años, donde hemos tenido pues, otras guerras, pandemias, inflaciones desorbitadas. Al final, sí, genera incertidumbre, genera nerviosismo, genera impactos en la economía de los mercados y nosotros tratamos todo el rato de aprovecharlo, rebalanceando la cartera, incrementando el potencial y así pues tratar de aspirar a cosechar estas rentabilidades anualizadas históricas que hemos conseguido de más o menos el 12,5%, que al final, si cogemos los casi 14 años que llevamos trabajando juntos Alejandro, Miguel y yo, es multiplicar por 5 el dinero de alguien que hubiera invertido con nosotros desde el inicio, pero el camino obviamente no lo controlamos, ¿no? Y eso es algo con lo que tenemos que convivir. La paciencia, que es muy fácil hablar de ella, pero qué difícil es, sobre todo cuando hablamos de inversión. Bueno, yo quiero ir ya directamente a lo tangible, ¿no? A los casos prácticos. En medio de todo este entorno que estamos hablando tan incierto, ¿qué movimientos habéis hecho que mejor reflejan nuestra filosofía para entender el mercado, Javier, dentro de Oros? Pues mira, ha sido posiblemente el trimestre con más movimientos que hemos tenido de entradas y salidas en nuestra cartera internacional que yo recuerde. Hemos tenido, si no recuerdo mal, 5 salidas y 6 entradas, que es una barbaridad, no es para nada algo normal, pero refleja mucho esas grandes volatilidades o vaivenes que ha habido en determinados sectores y que nos ha permitido vender compañías que se habían quedado ya con poco potencial para reinvertir en otras que por las dinámicas actuales pues han generado potenciales o márgenes de seguridad muy interesantes para aprovechar. Por destacarte salidas, pues ya hemos desinvertido por fin en el holding Zegona, una compañía que nos ha acompañado el último año y medio con unas rentabilidades extraordinarias. Hemos multiplicado la inversión inicial por unas 6 veces. Para el que no recuerde, Zegona es el holding dueño de Vodafone España y bueno, se fueron cumpliendo distintos hitos que nosotros teníamos en nuestra tesis y en los precios actuales pues digamos que ya es más especulativo, depende de cosas que nos gustan menos pagar por ello para que tenga suficiente potencial la compañía y por eso hemos decidido desinvertir y reciclar ese dinero en otras oportunidades más relevantes. Hablaba antes de Booking Holdings, por ejemplo, la compañía que todos conocemos de reservas online, especialmente de hoteles, pero también para compra de vuelos, reserva de coches de alquiler, e incluso restaurante en algunos países. Es una compañía líder mundial, tiene 500.000 hoteles en su base de datos donde podemos alquilar habitación y además los últimos años ha ido migrando su modelo de negocio de plataforma pura a lo que se llama un negocio merchant que también procesa el pago. Y esto lo comento porque al final es muy relevante. Cuando tú controlas el pago, das un mayor valor añadido a los hoteles y a los alojamientos alternativos. Eso hace que la gente esté dispuesta a estar contigo pagando una comisión más alta. Además, eso genera un float, dinero que te adelantan esos hoteles, esos alojamientos por la reserva, o en este caso el cliente, que tú puedes invertir el plazo que tardas en pagar luego al alojamiento, con lo cual te va generando también una rentabilidad muy atractiva.
Y al final, por la dinámica que comentaba de la inteligencia artificial, había caído mucho en bolsa y bueno, se puso a un nivel para nosotros atractivo. Al final estábamos pagando, cuando invertimos, unas 10 veces su flujo de caja libre de 3 años, una compañía de una calidad extraordinaria, y por eso pues aprovechamos para invertir. Y por nombrarte otra idea de inversión nueva que hemos incorporado, sería el holding inversor de la familia Agnelli, Exor, que son dueños, entre otros, de una participación muy relevante en la compañía Ferrari, un negocio extraordinario, el sector automoción, pero que podríamos llamar compañía de lujo, que había tenido una evolución muy buena en bolsa, y de hecho Exor recientemente había desinvertido un poco porque tenía una exposición muy grande dentro de sus inversiones a Ferrari. Y al final un holding que tiene muchas participaciones industriales, también otras compañías como puede ser CNH Industrial, Maquinaria Agrícola, Philips o Stellantis, otro fabricante de coches, en este caso de Fiat o Peugeot, y que habitualmente cotizaba con algo de descuento, pero que ahora mismo está cotizando con alrededor de un 50% de descuento sobre la valoración de sus activos, posiblemente máximos históricos para un holding que ha generado rentabilidades anualizadas de alrededor del 16% en los últimos 15 años. Pues nos parece que no está justificado, y más de la mano de un equipo directivo que es consciente de eso, que toma medidas para destapar valor, que recompra acciones, en fin, que tiene todos los factores típicos que nos gustan en una inversión, y por eso hemos aprovechado esta oportunidad. Y yo creo que con esto son casos que son ejemplos muy claros de cómo hemos aprovechado la dinámica actual, y el que quiera profundizar más tiene todos los movimientos detallados en la carta. Eso es, cualquiera que quiera saber un poquito más, pues que vaya a la carta directamente para ver todos esos movimientos, lo tenéis detallado además en vuestra página web, así que se puede acceder cualquier persona y poder verlas. Javier Ruiz, gracias como siempre por vuestra transparencia, sobre todo también por hacer fácil lo difícil, intentar explicar lo que está pasando en el mercado, por lo menos que se entienda, y luego cada uno que vaya tomando sus propias decisiones, pero explicar todos esos movimientos que muchas veces a los inversores, a esos titulares nos dan tanto miedo, ¿no? Así que gracias por explicarlo, y gracias por supuesto a todos los que estén viendo este vídeo. Siempre agradecemos desde Oro pues que le den ese like al vídeo también, que se suscriban al canal porque ayudan a poder hacer más vídeos como este. Así que Javier, como siempre, un placer. Gracias a ti, Laura, y gracias a todos por escucharnos.